Gloria a Dios. Dios bendiga tu vida. Aquí estamos en la radio, otra noche más, para hacerte compañía y traer un tiempo nuevo, un tiempo de bendición, un tiempo donde sin lugar a dudas el Espíritu de Dios se va a hacer presente en tu vida, ¿no? Así que nos gozamos de poder estar junto a ti, ¿no? Aquí desde la radio, animándote a través de la palabra de Dios, ¿no? Lo que nosotros estamos entregando es palabra de Dios. Y es la palabra la que transforma toda situación, toda circunstancia. Es cambiado a través de la palabra, ¿no? No es por mérito, por capacidad, solamente por gracia de Dios que estamos aquí. La verdad que vemos que el tiempo dispara, vuela, ¿no? Estábamos instalando unos drivers para una computadora, para muchas veces tenerla para poder trasladarnos, ¿no? Una notebook, y se nos habían ido los drivers de Wi-Fi. Así que bueno, pero ya está solucionado, gracias a Dios, y gracias a que Dios pone contacto, gente que siempre nos ayuda. La verdad que no podemos desmerecer cómo su mano de poder se hace presente momento a momento, ¿no? Día a día vemos que Dios toca corazones, ¿no? Aunque no estén profesando nuestra fe cristiana, ¿no? Pero Dios toca el corazón para que ellos estén colaborando. Así que Dios bendiga la vida del técnico Daniel Aguirre de la ciudad de Buenos Aires, que todas las cosas salgan a bien, ¿no? Porque dice la palabra que los que aman a Dios todo le ayuda bien, y los que sirven sin lugar a dudas, y los que desinteresadamente tratan de ayudarnos, Dios no es deudor de nadie, y tenemos la certeza y la seguridad que Dios los va a bendecir. Así que gloria a Dios, gracias por poder estar junto a nosotros. Hoy ha sido un día muy lindo, tenemos una temperatura todavía bastante agradable, ¿no? Miren. 9 grados. Bueno, buenísimo, ¿no? Es la hora 23:31 minutos. Gloria a Dios. Bueno, ahora sí, ahora que ya estamos preparados, estamos alistados para arrancar con palabra de Dios, ¿no? Porque como siempre decimos, es la palabra la que cambia la situación. No sé cuál es la situación que estés atravesando en este tiempo, pero sin lugar a dudas Dios sí sabe qué es lo que estás atravesando y qué es lo que necesitas de parte suya, ¿no? Ahí se nos ha conectado Zulma Gago de la ciudad de Citibel, de La Plata, prima, fiel oyente de la radio. La verdad que el otro día nos mandó un mensaje que nos hizo emocionar, que nos dijo qué bien que le hacía escuchar Radio Génesis, ¿no? Así que bueno, gracias a Dios. Y así, sin lugar a dudas, hay mucha gente, los cuales no conocemos, pero Dios sí los conoce, ¿no? Y todo lo que hacemos, para Dios lo hacemos. No es por mérito propio, ni por capacidad, ni por talento, solamente por gracia de Dios. Ahí, buenas noches, primo, nos dice. Hola, ¿cómo estás, Zulma querida? Así que bueno, gloria a Dios, aquí estamos en esta noche queriendo traerte una palabra, ¿no? Vamos a tratar de hacerlo. Yo siempre le digo a mi señora, voy a ser cortito, y la verdad que el Espíritu de Dios toma control y Él hace como Él quiere, ¿no? Bueno, vamos a leer el capítulo de Josué. Josué capítulo 1 es algo impresionante. La verdad que cuando leemos Josué 1, ¿no? Vemos que es como una inyección de vida, ¿no? A distintas circunstancias que hemos atravesado o que estamos atravesando, Dios viene y te da una
una pichicata de Josué, ¿no? Así que vamos a leer en esta noche la palabra de Dios para que vayas entendiendo, vayas poniéndote afilado, ¿no? Tenemos que, es como tener una buena cuchilla y que esté desafilada. La verdad que uno dice, qué linda cuchilla, lástima que no tenga filo, ¿no? La palabra de Dios, la Biblia, es una hermosa espada y nosotros tenemos que darle el filo, ¿no? Tenemos que afilarnos nosotros en el conocimiento de la palabra. La palabra de Dios es para instruir a otros, para alcanzar a otros, ¿no? Para bendecir a otros, nunca es para confrontar. Sé que hay gente que le gusta debatir. No, yo cuando se ponen en esa línea, digo, bueno, se me hace tarde, me voy, no quiero entrar porque la palabra fue hecha para exaltar el nombre de Dios. Y si hay contienda, ira, enojo, Dios no está en el asunto. Entonces, automáticamente cerramos las ventanas, los oídos y decimos, bueno, me voy porque se me hace tarde. Seguramente habrá algo que puedas hacer que te edifique más, entrar en una contienda. Aquellos que les gustan pleitear, son pleiteros, les gusta hacer pleito, ¿no? Porque ellos quieren demostrar que conocen de la palabra de Dios. Bien, me alegro, pero la palabra de Dios no es para debatir, es para edificar, ¿no? Para plantar, edificar, ¿no? Animar, alentar, nunca para que deje algo que te haga sentir pesar. De eso es que Dios no está en ese lugar o con esa gente. Vamos a hacer una oración antes de empezar. Le vamos a pedir a Dios que, como cada noche, Él tome el control de lo que digamos y que sea Él el que esté bendiciendo tu vida, bendiciendo mi vida y bendiciendo a esta humanidad que sin lugar a dudas cada vez necesita más de Dios. El mundo necesita de Dios, tu familia necesita de Dios, vos necesitas de Dios, yo necesito de Dios. Tiene que ser como una necesidad, como el aire que respiramos, así tiene que ser la necesidad de que el Espíritu de Dios nos entre a nuestras vidas. Bendito Dios, Padre de amor y misericordia, Padre amado. Señor Jesús, bendito Padre, te pedimos que en esta noche seas tú el que tome control de cada palabra. Que tú, Señor, dirijas este capítulo de la palabra para traer edificación, educación, instrucción, y que todo lo que hagamos sea para tu gloria y tu honra. Y si vos que estás del otro lado y sentís que la palabra te habla, tómalo para tu vida, porque no es Radio Génesis, no es Juan, sino es Dios a través de nuestras vidas. Gloria a Dios. Bueno, vamos a leer, como dice aquí, ¿no? En Josué 1, preparativos para la conquista. Todos nos gusta, cuando hablamos de conquista, todos queremos conquistar, ¿no? Pero tenemos que estar preparados, ¿no? O sea, cosa que queremos ir a conquistar algo y lo único que conquistamos es una gripe o una buena paliza del enemigo, ¿no? Bueno, miren cómo empieza la palabra. Y aconteció que después, vamos a bajar un poquito, gloria a Dios. Mire cómo dice la palabra, ¿no? Y aconteció que después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, y servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo el pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Bueno, acá habla sobre un hecho que había sucedido, ¿no? Moisés
el siervo de Jehová había muerto, y le dijo a Josué, hijo de Nun, ¿no? Servidor personal de Moisés, ¿no? Porque todos siempre hablábamos de Moisés, pero donde se movía Moisés estaba Josué, ¿no? Nunca era algo que visible, pero siempre el propósito Dios lo había establecido como su escudero, ¿no? Cuando cuando Moisés subió al monte a recibir las tablas, y cuando bajó, que él estuvo 40 días y 40 noches, dice que su siervo, su escudero, lo acompañó hasta antes de subir y le dijo, quédate aquí, que yo voy a hablar con nuestro Padre Celestial, ¿no? Pero Josué no se fue a la casa a dormir, no se fue a comer. Todos hablan de que Moisés ayunó 40 días y 40 noches. Pero Josué, su servidor, también ayunó 40 días y 40 noches. Siempre se habló de Moisés porque era el elegido de Dios, el que Dios iba a usar para rescatar de Egipto y de los egipcios al pueblo de Israel, ¿no? Pero nos olvidamos, a un pequeño detalle, ¿no? Que esto me trae a la mente como David y sus valientes, ¿no? Siempre se habla sobre David, pero muy poco se hablan sobre esos valientes, esos que estaban dispuestos a dar su vida por el rey David, ¿no? Y siempre recordamos a la figura visible, ¿no? Pero muchas veces tenemos que entender que detrás de cada logro hay alguien que ha ido sosteniendo, empujando, respaldando, ¿no? Para que otro pueda alcanzar lo que Dios dijo que iba a hacer a través de Moisés, en este caso, ¿no? Josué siempre estuvo ahí como servidor, y podrían haber estado los hijos de Moisés, mas no fueron ellos los que estuvieron en todo momento con Moisés. Estuvo Josué. Qué tremendo, ¿no? Ustedes imagínense poder compartir con semejante siervo de Dios, porque Moisés lo era, compartir las tardes, almuerzo, la cena, despertarse y ver que anda por ahí, ¿no? Es mucho lo que esa gente tienen para dar, como lo tenía Moisés, ¿no? Y el que lo recibió, lo que Moisés impartió en Josué, Josué lo recibió y lo tomó para sí mismo, ¿no? Y le dice el Señor, mi siervo Moisés ha muerto. Miren qué noticia, Ahora pues, no le dice, quédate lamentándote. Le dice, levántate, levántate y pasa el Jordán. Acá Dios le da la primera instrucción de lo que Josué debía de hacer, ¿no? Imagínense, muere el líder y el pueblo estaba sin alguien que los guiara, ¿no? Pero Dios ya tenía preparado ese líder que iba a seguir la obra que Moisés empezó. Por eso que Dios le habla a Josué y le dice, no te quedes ahí lamentándote por la muerte de tu Señor. Yo creo que cuando le dijo Moisés ha muerto, él se habrá caído de rodillas, ¿no? Su corazón, su espíritu se habrá quebrantado, ¿no? Pero el Señor le dice, levántate, levántate
y pasa el Jordán, tú, y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. ¿No? Miren cuál fue la primera instrucción, poder levantarse, ¿no? Y la segunda instrucción, gloria a Dios, ahí vamos, fue no solo levantarse, sino que pasaran, y pasa este Jordán, y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel, ¿no? Y dice el 3, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, ¿no? Todo eso que estaba por delante, Dios se lo había entregado, porque Dios le había dicho que todo lo que pisare la planta de los pies, suyo sería. ¡Wow! Mire qué tremenda palabra, ¿no? Dios les entregó. Y dice, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates y toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. No le dijo esto y esto, no, sino hasta donde se pone el sol, ¿no? Kilómetros, millares de kilómetros. Eso es lo que Dios le había entregado, ¿no? Porque cuando Dios viene, Él no viene con una medida apretada, ¿no? Él viene con algo que te alcanza, te abunda y te sobreabunda, ¿no? Y dice que hasta donde se pone el sol, esa es la tierra que les daré, ¿no? Miren qué tremendo. Y le dice el 5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, y no te dejaré ni te desampararé. Vamos a hacer algo en esta noche. ¿No? En esta noche está Zulma, seguramente podrá haber alguien ahí oculto, conectado. Yo creo que si esta palabra, ¿no? Hay alguien hoy, simplemente, hoy hay uno conectado, ¿no? Zulma, escucha, esta palabra de Dios dice para tu vida, ¿no? Te dice, nadie te pondrá a hacer frente en todos los días de tu vida. Toma esta palabra para vos, ¿no? Esta palabra Dios la determinó para tu vida. Dice, nadie podrá hacerte frente todos los días de tu vida. Y dice, y como estuve con Moisés, mi siervo, estaré contigo y no te dejaré ni te desampararé. Yo veo esta palabra y yo me aferro, digo, esto es para mí, esta es mía, de acá me quedo, ¿no? Yo creo que en esta noche, y seguro que en el transcurso de la noche, de la madrugada, de mañana, de pasado, ¿no? Va a haber alguien que Dios le va a decir, ¿no? Le va a decir de esta manera, gloria a Dios. Le va a decir, nadie podrá hacerte frente todos los días de tu vida, y como estuve con Moisés, mi siervo, lo estaré contigo. ¡Wow! Y le dice de remate, ¿no? No te dejaré ni te desampararé. Yo creo que cuando Dios suelta esta palabra, ¿no? No te dejaré ni te desampararé. Uno se siente, no, el corazón sale, como que sale corriendo de nosotros, ¿no? Pero se tiene que quedar acá, si no, morimos, Yo siento que cuando recibe uno esta palabra, mi corazón empieza a latir, que me dice, no te dejaré ni te desampararé. Y mire cómo dice el 6, esfuérzate y sé valiente, ¿no? El camino del Señor no es para cobardes, es para valientes. ¿Por qué? Porque es fácil hacer lo que hace el mundo. ¿Y qué hace el mundo? Todo lo malo, todo le da lo mismo, ¿no? Miente, engaña, roba,
hace pleito, se pelea, hay enojo, ira, contienda, siempre quiere tener lo que uno tiene, ¿no? Entonces, lo que hace el mundo es sencillo. Es algo que propiamente nace. ¿Por qué? Porque nuestra propia concupiscencia nos lleva de camino a hacer lo malo, ¿no? Entonces hay una batalla, hay una pelea que se desata en nuestro interior, ¿no? De nuestro interior hacer lo malo, pero en nuestro corazón Dios nos dice que debemos hacer lo bueno, ¿no? Por eso que dice, esfuérzate y sé valiente. El camino de Dios es para el valiente, ¿no? En el camino de Dios vos notás que todos van para allá, y vos venís para este lado, ¿no? Porque para aquel lado el mundo va de camino a la perdición. Mas de este lado Dios tiene preparado una victoria asegurada. Por eso le dice el 6, Josué 1, versículo 6, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra a la cual juré a sus padres que las daría a ellos. Mire qué bendición que se encontró Josué, ¿no? Que el Señor le dice, tú le repartirás, tú repartirás la tierra que les he dicho a tus padres, que les juré a sus padres que las daría a ellos. Y le dice el 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente, ¿no? ¿Cómo? Primero le había dicho, esfuérzate y sé valiente, pero después le dice, solamente que no mirara otro problema, que solo mirara el propósito, ¿no? Solamente esfuérzate, y acá es como que duplica, ¿no? Y sé muy valiente. Primero le dice que fuera valiente, pero acá le dice el Señor, sé muy valiente. Porque Dios sabía que no estaba Moisés y que el pueblo, si aún a Moisés, que los había sacado de Egipto, que habían visto cómo Dios había usado la vida de Moisés a través de la vara, cruzar el mar, de las plagas, de todo, cada tanto se le levantaban. Recuerden que cuando Moisés fue a recibir las tablas del pacto, cuando vino, no pudieron estar sin adorar a alguien, ¿no? La falta de cabeza, podríamos decir, de tener necesidad había una necesidad de estar sometidos ¿a qué? No sé, pero a algo tenían que estar sometidos. Imagínense que fueron 40 días y 40 noches, y cuando venía bajando, ellos le habían dicho a Aarón que necesitaban entregar sacrificio a alguien, a un becerro, ¿no? De oro. Entonces agarraron el oro, lo derritieron, hicieron un becerro de oro, ¿no? Imagínense lo que Dios, lo que Moisés sintió, ¿no? Porque Moisés tenía un vivo celo de las cosas de Dios. ¿Cómo sintió él su corazón cuando haber estado sin comer delante de la presencia de Dios 40 días y 40 noches, y bajar el monte y ver a la distancia, y yo me imagino, haría él con sus ojos, ¿what? ¿Qué hacen esto? ¿Qué están haciendo? Están adorando un becerro. Imagínense, ¿no? Por eso dice que se enojó Moisés y rompió la tabla, ¿no? Del enojo. Pero era un enojo santo, pero enojo al fin. Enojo es enojo. Santo o no santo, el enojo siempre tiene una sola cara, enojarse, ¿no? Pero vemos que lo que el Señor le decía a Josué
le dice, solamente enfócate en lo que te digo que hagas, ¿no? Y le dice, y esfuérzate y sé muy valiente, ¿no? Porque Dios sabía que la tarea que le estaba encomendando iba a ser bastante difícil, ¿no? Porque el pueblo de Israel era difícil, ¿no? Gloria a Dios. Dice, esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas, ¿no? Acá el Señor le da una instrucción nuevamente. Le dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme, mire, conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, ¿no? Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. En algunas, no. En todas las que emprendiera, iba a ser prosperado. ¿Por qué? Porque la mano de Dios iba a estar bendiciendo su vida. Iba a ser bendecido a través de la sujeción. Y muchas veces queremos ser bendecidos sin estar sujetos a Dios, sin estar sujetos a su palabra, sin estar sujetos a sus estatutos, a sus mandamientos. Y el problema de la sujeción implica tanto, ¿no? Muchas veces aún nuestra lengua no quiere estar sujeta, a pesar de que es un instrumento, es un miembro de nuestro propio ser, ¿no? Muchas veces batalla dentro de nuestra boca por salir, ¿no? Se desboca, ¿no? Se desata, ¿no? El tema de estar sujeto es todo un tema, ¿no? Por eso que yo creo que debe venir de ahí donde dice sujeta nos mete en tanto problema, ¿no? Cuando nuestra trompa, nuestra boca, habla lo que Dios desagrada, ¿no? Yo creo que Dios dirá, ¿por qué estás diciendo esto? ¿Vos decís amarme? Y estás declarando esto. Yo creo que muchas veces ha habido tantas actitudes en nuestras vidas, ¿no? Que han ofendido a Dios. De hecho, de palabra, de omisión, pero la ofensa a Dios ha sido soltada. Y mire cómo sigue diciendo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino, y vuelve a decir, y todo te saldrá bien. Gloria a Dios. Miren qué tremendo. Miren lo que le dice el 8. Que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Cuando hablamos del libro de la ley, hablamos de la palabra de Dios. Que nunca se aparte de nuestra boca este libro de la ley. Y le sigue diciendo, sino que de día y de noche medites en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, ¿no? Que no lo hagas al parecer tuyo, sino a lo que la palabra de Dios dice. Cuando Dios dice, no hagas esto, no hagas. No hagas conforme a tu voluntad, sino conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios. A lo que está escrito. Porque entonces, si haces esto, vas a recibir aquello. Porque entonces, dice la palabra, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y alguna vez uno dice, pero ¿por qué todo me sale mal? ¿What? ¿No te has puesto a pensar que quizás ha habido algo, alguna área, no has meditado en la palabra, no has obedecido la palabra, ¿no? No te has sujetado a lo que Dios te dice,
Y Dios no te puede bendecir cuando haces todo lo contrario para ser bendecido. Dice que si caminas en su palabra, en sus decretos, si meditas en la palabra, dice Dios hará prosperar tus caminos y todo te saldrá bien. Pero si no le prestas atención, no te detenés, no querés hacer lo que Dios te dice en la palabra, si las cosas te salen mal, no te quejes. Ajo y agua, a joderse y aguantarse, ¿no? Porque Dios es así. Esto me hacía pensar cómo Jeremías le decía al pueblo, la palabra de Dios me dice así, mas si no hacen así, sucederá asá, ¿no? Así y asá, ¿no? Lo bueno y lo malo. Y sin embargo siempre hacían lo malo. Miren lo que dice el 9. Y dice de vuelta, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Acá le aplica un plus, ¿no? Le vuelve a decir, mira que te mando, ya es un mandato, ¿no? Ya no es una petición. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, ¿eh? Que te esfuerces, no que seas flojo, que te esfuerces. Cuando no tenés ganas de ir a la iglesia, esfuérzate y sé valiente, ¿no? Y hace frío, esfuérzate, ponete una campera y anda a la iglesia a recibir lo que Dios tiene preparado para tu vida, ¿no? Por eso que decíamos que el camino de Dios no es para cobardes, no es para debiluchos, no es para friolentos, sino para los que han decidido oír la palabra de Dios. Hoy en esta noche somos pocos los conectados, pero Dios sabe que para alguien es esta palabra, ¿no? La palabra de Dios te dice, mira que te mando, no te da la opción. Dios te manda a que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas. ¡Wow! Esta palabra es hermosa, ¿no? Yo me parece que sale como labio de mi boca cuando leo esta palabra, ¿no? Mira que te mando, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas. ¿Cómo no amar, cómo no seguir a Dios? Si el Señor me dice que Él estará conmigo donde quiera que yo vaya. Si caminamos en los caminos de Dios, en la verdad. Pero si caminamos alejados, apartados de Dios, Él no estará contigo, ¿no? Si caminas en la voluntad de Dios, dice Jehová, dice, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas. Si caminamos en la palabra de Dios. Y el día dice, y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, pasad por el medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Wow, ¿no? Siempre tiene que haber alguien que tome la palabra, ¿no? Este Josué le acreyó y mandó instrucción y le dijo al pueblo, vayan, prepárense, preparaos comida, porque dentro de 3 días tomaréis la tierra que Dios os ha entregado, ¿no? Qué hermoso, ¿no? Cuando Dios habla y su siervo oye, cuando Él nos instruye y nosotros hacemos su voluntad. De eso se trata, no solamente de oír, sino de hacer la voluntad. Punto 1, oír es buenísimo, pero si solamente oímos y no hacemos nada, ¿no? Este Josué no solo que oyó, sino que declaró que se preparara, que en 3 días iban a recibir la tierra que Dios les había entregado por posesión.
¿no? No era por opción, era posesión. Y dice el 12, y también habló Josué a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés, diciendo: acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo: Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. No solo era para el pueblo de Israel, sino también le habló a los rubenitas, a los gadaitas, aquellos que no pertenecían al pueblo de Israel, pero por adopción lo habían recibido. Dice: acordaos de la palabra de Moisés, siervo de Jehová, que os mandó diciendo: Jehová vuestro Dios. Ya no era nuestro Dios, era de ellos, también era de ellos, era de él y también era de ellos. Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Gloria a Dios. Vuestras mujeres, vuestros niños, vuestro ganado quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán. Mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis. ¡Wow! Mire qué tremendo. Hasta tanto que Jehová haya dado reposo, gloria a Dios, hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros, y que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios les da. Y después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado a este lado del Jordán, donde nace el sol, y entraréis en posesión de ella. Acá Josué les decía a la tribu de Rubén, ¿no?, que lo siguieran, que fueran respaldando, pero ya le había sido asignado, ¿no?, qué tierra era la que cada una de las tribus de Israel iban a poseer por heredad. No por decreto ni a dedo, sino porque Dios lo había establecido, ¿no? Por heredad. Y dice el 16, y entonces respondieron a Josué diciendo: nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado, e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios, solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. ¡Wow! Ellos habían reconocido que como Dios había estado con Moisés, hoy estaba con Josué, ¿no? Así como estuvo con Moisés, está contigo hoy. Ellos veían la autoridad, la disciplina, la impartición. ¿Por qué? Porque Josué era producto de la tenacidad, del esmero, del esfuerzo, del amor por Dios. Él había sido preparado en el amor de Dios. ¿Por qué? Porque él sirvió a Moisés, y lo que Moisés tenía se lo impartió a Josué. A sus hijos, sí, pero a Moisés es el que lo tomó para sí. Miren qué tremendo. Que dice el 18, y cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere tus palabras en todas las cosas que les mandes, que muera solamente, que te esfuerces y seas muy valiente. ¡Wow! Mire qué tremendo. Aquí nuevamente aparece la palabra, ¿no? Que te esfuerces y que seas muy valiente. Mire como le dice el 18. Cualquiera que fuere rebelde a tus palabras, era el pueblo que le decía,
rebelde a tus mandamientos y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que les mandes, que muera, ¿no? Solamente que te esfuerces y seas muy valiente. Gloria a Dios. Y en esta noche, vos que estás del otro lado, lo que sale de mi labio, de mi boca y de mi corazón es decirte, quizás el enemigo quiso destruirte, pero no temas, porque Dios está contigo. Y a donde vayas, Él estará contigo. Y a donde tú te muevas, Él irá contigo. Pero solamente Dios en esta noche pide un solo requisito: que le ames de corazón, que le sirvas de corazón, que camines en la voluntad de Dios. Y todo lo que hagas, Dios prosperará tu camino. No en algunas cosas, en todo serás prosperado. Esfuérzate y sé muy valiente en esta noche, porque hoy Dios quiere bendecir tu vida. Es tiempo de bendición, tiempo de impartición de parte de Dios. Hoy alguien está recibiendo coraje, fortaleza, valentía para caminar en el propósito de Dios. Gente linda, Dios los bendiga. Nos vemos mañana a partir de 23 horas aquí por el Face Juanchi Díaz o por Radio Génesis. Un abrazo muy grande. Dios los bendiga. Gloria a Dios. Qué hermosa canción. A ver si. Vamos. Miren cómo dice esta canción. Dios es bueno en todo momento. Nunca dudes de Él. Él te ama con amor eterno. Siempre. Ha preparado lo mejor. Vengo a ti, dice. Miren qué canción. Gloria a Dios. Sana nuestra tierra, Señor. Sana nuestro corazón. Sana nuestra vida. Sana nuestra familia. Sana todo donde vayamos. Tú vayas con nosotros. Dios te bendiga.